Susurro de esperanza. Existe un susurro apacible que nos recuerda que la esperanza siempre está presente. En los momentos de dolor descubrimos la fortaleza para renacer. Los desafíos se convierten en oportunidades y así iniciamos nuestro proceso de transformación. Vamos a generar conversación sobre experiencias de vida, temas de liderazgo, salud mental y espiritual. Soy Fran Rodríguez y me emociona muchísimo que podamos descubrir juntos el poder de la esperanza. El poder de la esperanza. Y eso es lo que hemos podido ver reflejado y podemos experimentar episodio tras episodio. Y yo también he estado aprendiendo un montón. Quiero contarles que hace un tiempo sucedió algo a nivel personal y yo regresé automáticamente a reproducir el episodio 2 del podcast, El Camino del Perdón. Para mí fue tan necesario volver a escuchar lo que yo había compartido con ustedes para ponerlo en práctica, sabiendo y entendiendo que llega a ser un camino, llega a ser un estilo de vida, el poder experimentar el perdón de esa manera. Entonces, quiero compartir esto con ustedes porque a veces pensamos o se puede tal vez encasillar a que si una persona está hablando de un tema, su vida es completamente perfecta en esos ámbitos y definitivamente no es así. Todos estamos en este camino de crecimiento, todos estamos en este camino de desarrollo, los que hemos decidido conscientemente hacerlo. Entonces, si estás en este episodio y todavía no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo puedas escuchar. Este es el episodio 4 de este podcast. ¡Qué emoción! Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, para otros un tema un poco complejo, inclusive entre personas conocidos. En esta semana estuve consultándoles sobre lo que entendía que era codependencia y hay personas que me dieron diferentes conceptos, diferentes formas, ¿verdad? Inclusive algunos fueron súper honestos y me dijeron: Fran, yo no entiendo tanto de eso y me voy a dejar de tarea escuchar ese podcast que usted va a grabar, ese episodio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por acompañarme a esta conversación y me encanta siempre invitarles a que se pongan cómodos, a que puedan disfrutar de este rato de aprendizaje y también a que si quedan con alguna duda, si quieren hacer algún aporte a este episodio también que ustedes consideren importante, yo voy a estar abriendo esos espacios en la cuenta @susurro de esperanza en Instagram. Entonces por ahí pueden estar contactando directamente la cuenta de esta plataforma. O bien también en la cuenta @coachfranrodriguezcr pueden seguirme y también podemos generar conversación por ahí. Así que bueno, vamos a seguir conversando, vamos a poder ir conceptualizando un poco más lo que es codependencia. Y bueno, inicialmente la codependencia hace unos años, como en los años 70, ¿verdad? Empezó a hablarse porque de estas personas que tenían familiares con adicciones, con algún tipo de alcoholismo, ¿verdad? Entonces por ahí inició que eran esos familiares que estaban conviviendo con estas personas. Entonces comenzaban a desarrollar ciertos rasgos, ciertas características de control, de controlar a otros, de experimentar sentimientos y emociones de otros e inclusive asumir responsabilidades que les correspondían a otras personas. Entonces se ha llegado a ver a la codependencia como la otra cara de la adicción o como una adicción de orden afectivo.
inclusive como una relación adictiva a una persona y sus problemas, porque esta relación puede ser tan compulsiva e impulsiva como una adicción. Existe, por ejemplo, en un sistema familiar disfuncional que hay adicciones, entonces se empieza a interactuar de esta forma y de esta conducta, donde empiezan, por ejemplo, tal vez a encubrir, a mantener, a poder mentir, ¿verdad? Para que tal vez esa persona no pierda el trabajo y empezar a justificar diferentes acciones o actitudes, ¿verdad? Para evitarles que puedan vivir esas consecuencias. Entonces, podemos decir que la expresión sintomática del codependiente se caracteriza por la necesidad de tener el control sobre el otro, por una baja autoestima, por un autoconcepto negativo, por la dificultad para poner límites, que el tema de los límites acá también es un rasgo bastante importante, por la represión de sus propias emociones, inclusive poder decir yo no me voy a enojar o yo no voy a expresar lo que yo siento para no causar malestar en la otra persona. Entonces acá existe una tendencia a hacer propios los problemas del otro por la negación del problema. Evidentemente hay muchas personas que dicen el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene mi esposo, el problema lo tiene mi papá, el problema lo tiene mi hermano, pero no tienen esa claridad de decir yo tengo un problema. Y existen ideas obsesivas y conductas compulsivas, y es por este miedo a ser abandonados, a la soledad o al rechazo. Además, se sienten víctimas porque sacrifican su propia felicidad y la otra persona no se da cuenta de ese gran sacrificio que se está haciendo. Tiene dificultad para la diversión y se juzga sin misericordia, ¿verdad? Entonces, al leer todas estas cosas, podemos entender que hay un comportamiento bastante fuerte y hay también una posición de víctima, ¿verdad? Hay muchas historias, novelas, canciones, inclusive, que relatan y se le pone el concepto de amor a este tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un animado, ¿verdad?, que toma la decisión de dejar todo lo que le gusta por ir a estar con esa pareja. La codependencia es tan fuerte que complacemos al grado de permitir que el otro nos consuma la vida y estemos felices creyendo que es amor. Y hay una canción de la cual cuando yo hablo de codependencia me gusta recordar, ¿verdad? Y es esa mujer que está esperándolo, esperando al amor de su vida. Inclusive la canción dice, pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Entonces ella se marchita, ¿verdad? Y tiene bastante tristeza a fuerza de esperar. Y logra ilusionarse y sus ojos comienzan a brillar un poco cuando ve un tren que llega, que se escucha a lo lejos y que ella puede verlo. Entonces ella se quedó al fin y al cabo sentada en la estación esperando, ¿verdad? Y todos sus sueños se le fueron, toda su juventud se fue, todas sus ilusiones se marchitaron. Y es donde muchas veces en grupos y en reuniones en las cuales he participado, me dicen, Fran, pasé tantos años en esto y no sé cómo pasaron 30, 40 años en los cuales yo viví en esta situación y poco a poco comencé a marchitarme. Con esto no estoy diciendo que no haya esperanza, definitivamente sí lo hay.
Y es importante que hablemos de esto, que nos imaginemos en diferentes escenarios y que podamos realmente saber en cuál lugar estamos cada uno. Porque ese rol de sufridor, ese rol de una protección, de una justificación inclusive, y ponerle un nombre poderoso a eso. Por ejemplo, es decir, eso es lo que normalmente se hace por la familia, ¿verdad? Y demás. Entonces comienza a ser un peso fuerte para que eso siga sucediendo, ¿verdad? Ahí hay algo importante y es que cómo es que se va desarrollando poco a poco el tema de la codependencia. A través del modelaje, de ese modelaje de los primeros años de vida, en el círculo de la familia en la cual crecimos, de las personas que estuvimos rodeadas, cuál era el lenguaje de amor que había, cómo se comunicaba. Y acá hay una programación inconsciente que se está efectuando en el cerebro del niño. Entonces, por ejemplo, el rol que cumple mamá, si hay algún tipo de adicción y cómo se van manejando todos esos temas. Muchas veces esa reprensión a no hablar, ese abandono inclusive que pudo haber existido, esa forma en la cual tal vez había agresión de muchas maneras, agresión física, psicológica, sexual, económica, y la figura que cumplía cada una de esas personas que fueron autoridad en la vida de nosotros en nuestra infancia. Entonces se comienza a desarrollar esto, ¿por qué? Porque hay baja autoestima, ¿verdad? Entonces, las personas con estos rasgos de codependencia comienzan a ser dependientes, mostrando esos signos de agotamiento crónico, de estrés y de depresión, porque realmente se dan cuenta que nada de lo que hagan es suficiente y que realmente no hay tal vez ese cambio en específico que quieren ver en el otro. Y comienzan a ver todas esas características, todas esas cosas de que, por ejemplo, dicen, yo permití porque mi ganancia era. ¿Cuál era esa ganancia? Esta persona abusó de mi confianza, pero yo por amor lo permití. Inclusive, por ejemplo, vamos a este ejemplo de la parte, me di cuenta que dije ejemplo otra vez, pero voy a dejar este episodio así porque está al natural. Nos damos cuenta de que la persona está siendo infiel, pero esa persona luego de que cae en ese rol muchas veces regresa y dice perdón, no lo tuve que haber hecho, yo realmente voy a cambiar, te lo prometo. Entonces llega ese pensamiento de decir, me ama tanto que va a cambiar por mí. Entonces hay un ego ahí. Entonces, a través de todas esas heridas de abandono, de rechazo y todas esas partes que han sido agredidas a nivel interno, comienzan a decir, soy importante. Entonces, esa persona va a ser capaz de hacer todo esto por mí con tal de que podamos estar juntos, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde es que queremos comunicarnos? ¿Desde dónde es que queremos relacionarnos con otros? ¿Cuál es el tipo de vida que realmente queremos tener? A veces la codependencia comienza a manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, un poco de ansiedad, de estrés, de sentir que es demasiado cuidadora, demasiado cuidador.
que tal vez estás cerca de una persona con alguna adicción y esa persona no identifica, no acepta que tiene un problema, pero la persona que sufre las consecuencias de esa adicción sos vos. Codependencia también es saber que esas relaciones seguirán siempre el mismo patrón doloroso o terminarán del mismo modo, desastrosamente. Existen bastantes definiciones y bastantes puntos de vista con respecto a la codependencia, según la historia que cada persona ha tenido. Codependiente es aquel que ha permitido que el comportamiento de otra persona le afecte y que está obsesionado por controlar dicho comportamiento. Entonces, podríamos decir que las personas que tienen rasgos de codependencia son personas que están buscando intencionalmente personas que tengan algún problema o personas que tengan alguna situación o adicción para intentar cambiarlas. Sí, a nivel inconsciente son decisiones que se van tomando, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender, para saber de qué voy a ir a rescatar. Que si esa persona cambia y lo hace por mí, entonces comienza a cubrir ese estado de abandono en el cual yo estuve o de rechazo en el cual yo estuve en la infancia. Hay una parte de la oración de la serenidad que dice: Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Inclusive la aceptación, de hecho hace poco estaba hablando con una amiga de esta palabra tan importante, ¿verdad? Por el hecho de decir, si aceptáramos la realidad de las cosas, aceptáramos a las personas realmente como son, sobre esto podríamos tener una mente más fresca, más entendida de qué tipo de relación quisiéramos tener con ellas y con ellos. Entonces, si en este momento has identificado ciertas cosas, por ejemplo, diferentes patrones, personas que tal vez eliges como pareja, es un trabajo bastante intencional el que hay que realizar para poder hacer verdaderamente un cambio y poder ver esos frutos. Frutos que nos van a llevar a disfrutar muchísimo más de la vida y a poder conocernos más. Ahora más adelante vamos a hablar sobre esa reconstrucción de identidad, esa reconstrucción de nuestra valía personal como parte clave para poder caminar de manera intencional. Uno de los mitos de los que muchas veces se piensa es que la persona se va a volver egoísta, es que la persona va a dejar de importarse por los demás, pero es que la meta no es ignorar a los otros y centrarse solamente en uno mismo. La meta es darnos cuenta y confrontarnos con la realidad, preocuparnos por el otro de una manera saludable. Este cambio de perspectiva es esencial para entender la codependencia y para superarla. Entonces, llegar al extremo de únicamente preocuparse por uno mismo no es conveniente para sí ni para las relaciones interpersonales. Entonces, el hecho de mantenernos al margen en muchos momentos, inclusive ese contacto cero que se ha estado hablando mucho en redes sociales, a veces también es necesario en este tipo de relaciones o esa tendencia que hay a esos comportamientos de codependientes. Entonces, por ejemplo, yo quiero mostrarles a ustedes diferentes características o comportamientos que se tienen para que podamos igual ir teniendo un concepto más amplio de la codependencia. Llegan a creerse y sentirse responsables de otras personas, de los sentimientos, pensamientos, acciones, elecciones, el bienestar, el destino final de otras personas. Entonces, esto se refleja en cómo, en que tal vez la persona llega
está no sé, en el trabajo, está a punto de dormir, está cumpliendo cualquier tarea y su mente empieza a desprender esos pensamientos y esas conversaciones. Conversaciones que muchas veces uno escucha en lugares públicos o a veces también en las compañías, donde constantemente están hablando de otra persona y del comportamiento que no les gusta y que debería de cambiar. Entonces eso empieza a detonar una ansiedad, lástima y culpa cuando otras personas tienen algún problema. Entonces se sienten casi forzados, obligados a poder ayudar a esa persona y resolver ese problema. Entonces pueden, por ejemplo, ofreciéndole consejos que tal vez ni siquiera han sido solicitados por la otra persona, dando múltiples sugerencias, explicándole inclusive cómo esa adicción o ese problema le está afectando y muestra esa parte con sus sentimientos. Inclusive llegar a sentirse molestos cuando su ayuda no resulta de manera efectiva. Pensar siempre en anticipar a las necesidades de los demás. Por ejemplo, tal vez es una persona que tiene un alcoholismo, entonces llamar al jefe, explicarle tal vez o mentir que la persona tuvo un accidente, que tuvo un problema de salud, que se sentía mal para poder cubrirlo. Y esta culpa que comienza a generar el hecho de mentir, inclusive atentar contra sus propios valores como persona, empiezan a culparse a sí mismos por todo, a criticarse a sí mismos, a rechazar los cumplidos y halagos. Entonces comienza a haber una escasa autoestima y sentirse deprimidos sin saber por qué. Son personas que están atentas a ayudar a las personas y a rescatarlas y lo hacen porque tienen temor al rechazo y tienen esa tendencia de tomarse las cosas de un modo personal. Puede inclusive que hayan pasado por algún tipo de abuso sexual, emocional o físico, o negligencia, abandono, alcoholismo. Y tener ese pánico por cometer errores. De hecho, muchas veces son las personas que cumplen un rol de rescatar, de apagar incendios en las organizaciones, dentro de las familias, van cumpliendo ese modelo y suelen tener esa culpabilidad y creer que nunca les ocurrirán cosas buenas. Y a través entonces de esa creencia limitante, hacen muchas cosas con otros. Pero siempre con esa insatisfacción en su interior porque no creen que están recibiendo lo que se merecen. Tienen ese miedo de permitirse ser como son, un aspecto rígido, controlado, una preocupación constante y constantemente estar haciéndose preguntas y preguntas sin tener respuestas. Centran tanta energía en otras personas y en los problemas de estas y constantemente se preguntan ¿por qué no tengo energías? ¿Por qué no puedo lograr hacer las cosas? Y temen dejar que los demás sean como son y dejar que las cosas sucedan de un modo natural. Entonces, también uno de los miedos es a la pérdida de control. Y hay un tema de ego ahí, a través de esas heridas de abandono, rechazo y demás, porque piensan que ellos saben mejor que nadie cómo deben hacerse las cosas o cómo deben de ser las cosas o inclusive que ellos saben cómo deberían de comportarse en los demás. A veces ese rol lo cumple, por ejemplo, un hermano, una hermana, que es la que constantemente está aconsejando, corriendo por todos y diciendo la frase, es que si las cosas no las hago yo, nadie las va a hacer bien. Pero existe ese estado de negación, entonces ignoran sus problemas o pretenden que no los tienen.
se dicen a sí mismos, mañana todo irá mejor, pero hay un estado de confusión, inclusive de depresión o de enfermedad. Comienzan a tomar tranquilizantes, a veces para poder intentar no sentirse tan reprimidos, gastar dinero de modo compulsivo, comer demasiado, creer en las mentiras y mentirse también a sí mismos. Y preguntarse por qué se sienten como si estuvieran llegando tal vez a algún tipo de locura. Entonces no se sienten felices y satisfechos ni en paz consigo mismos. A mí me encanta hablar también de pasar esos tiempos a solas, de poder disfrutarnos a nosotros mismos, pero para esto, ¿verdad? Hay que ser súper intencionales también en ir soltando todos estos patrones, porque esta tendencia es a buscar la felicidad, pero fuera de ellos mismos, porque no se aman a sí mismos. Entonces, relacionan el amor con el dolor. Sienten que más que querer a los demás los necesitan. En este ejemplo también pasa muchas veces de que hay relaciones de poder, entonces como la otra persona me necesita a mí económicamente, a nivel social o de otras maneras, ejerzo esa relación de control. Entonces puedo saber y asegurarme inconscientemente y de manera ignorante que esa persona va a estar conmigo para toda la vida o no se va a ir porque me necesita. Entonces tratan de demostrar que son lo suficientemente buenos como para ser amados a través de estudios, a través de favores, a través de muchas cosas. Entonces centran sus vidas alrededor de otras personas porque están constantemente buscando la aprobación de otros. Y cuando aman, pierden interés en sus propias vidas. Se preocupan porque los demás los dejen. No creen ser capaces de cuidarse de sí mismos. Entonces, pueden tolerar el abuso para seguir siendo amados y se sienten atrapados en sus relaciones. Dejan malas relaciones, pero inician otras que tampoco funcionan, y es esa tendencia a vivir de manera constante en el dolor. Y se preguntan si alguna vez podrán encontrar el amor. Entonces sobornan, suplican, aconsejan, no dicen necesariamente lo que quieren decir por ese miedo a ser rechazados. Tratan de decir lo que creen que complacerá a los demás. Entonces se consideran inclusive que tienen una manera de adivinar los pensamientos de otros, que por amor los conocen. Eliminan de su vocabulario la palabra no para poder tener ese lugar, para no experimentar ese rechazo. Creen igual que sus opiniones no cuentan. Y entre sus palabras comienzan a autodegradarse de modo hostil. Como les comentaba, ahora mienten para proteger y cubrir a los que aman. Y también mienten para protegerse a sí mismos. Eso sí, hay algo importante. Pasan de manera constantemente diciendo que no toleran esas conductas de los demás, que no les gustan, que no están de acuerdo. Pero son límites débiles, porque finalmente no están tomando decisiones para que esa situación realmente no les afecte. Por ejemplo, una madre con un hijo con decisiones de alcoholismo, de alguna adicción a alguna droga, entonces tal vez esta persona está robando, está agrediendo de una u otra manera, pero la mamá firme y diciendo que no está de acuerdo con eso, que no son los valores que ella enseñó, que deberían de estar en la casa. Y a nivel de expresarlo, dice que no está de acuerdo, pero en realidad el hijo continúa
teniendo este tipo de comportamiento porque no se le traza un límite claro. Entonces deja que otros los lastimen. Siguen dejando que los demás los lastimen, pero se preguntan por qué los lastiman tanto y se quejan, se culpan y tratan de controlar a los demás. Inclusive, por ejemplo, pasa de que tal vez hay alguien que cree en Dios, entonces empieza a poner a esa persona en listas de oración, a orar, a orar, a orar, a orar, y que otros también oren. Pero los límites, al ser tan débiles, entonces hay oración, hay fe, pero no hay acción a poder realmente establecer esos límites. Entonces finalmente se enojan y se vuelven totalmente intolerantes y comienzan a perder esa confianza en sí mismos. Y tratan de confiar en gente poco digna de confianza. Inclusive algo tan importante y tan espiritual que les quiero comentar es que han llegado a pensar que los demás no los aman y que Dios los ha abandonado. Y han llegado inclusive a perder esa confianza y esa fe en Dios a través de toda esta situación que está sucediendo. Y han llegado a tener ese miedo a su propia ira, por ese miedo a perder el control. Y todo esto puede inclusive llevar a una evolución progresiva del problema. El sentirse aletargados, deprimidos, aislarse, comenzar a sentirse desesperados, volverse violentos, hasta llegar a pensar en el suicidio. Y se desarrollan enfermedades graves a nivel emocional, desórdenes alimenticios, adicciones, tal vez inclusive a través de toda esta parte. Y el desapego no es alejarnos de la persona que nos importa, sino de la agonía de la preocupación. Y esto es parte para tomar acción y para irnos dando cuenta que esa posición de víctimas realmente no nos favorece en absolutamente nada. Entonces, ese rol de víctima realmente hay que quitarlo. Tenemos tanto cuidado de no lastimar a nadie, salvo a nosotros mismos. Es decir, estamos constantemente pensando más en cuidar a los demás que a nosotros mismos. Y ahorita quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuánto te estás cuidando a vos mismo, a vos misma? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en vos, pero de manera clara, sabiendo que sin importar el costo o sin importar la manera en la cual necesitabas ese espacio de descanso, fuiste intencional para que realmente pudieras experimentarlo? Bueno, pues llegó ese momento de invertir, de amarnos, de cambiar esa manera de ver y de poder transformarnos. Y para esto es importante que entendamos que el rescatar a otros es que los estamos rescatando realmente de sus responsabilidades. Es que estamos llegando a querer evitarle las consecuencias a otros y que inclusive por amor podamos vivirlas nosotros mismos esa parte, ¿verdad? Entonces, decisiones claras que podemos tomar, maneras claras de las cuales podemos ahora visualizarnos y entender nuestros propios sentimientos. Ahora, por ejemplo, pueden haber maneras en las cuales podemos empezar a poner límites y empezar a darnos cuenta de que sí podemos relacionarnos de manera saludable, de que realmente cuáles son esas emociones que estamos sintiendo. A veces hay historias, por ejemplo, que la ira acumulada a través de todas las maneras en la cual tus límites han sido atropellados o no has puesto límites, ¿verdad? Que hay un desprendimiento, tal vez de una relación de un momento a otro, ¿verdad?
Y esto a veces es la forma en la cual la persona dice ya no más, ¿verdad? Pero una forma paulatina, acompañado de un grupo, de un profesional, para poder también ir saliendo de aquí. Muchas familias son dañadas, muchas personas son lastimadas porque realmente están dentro de ese círculo y es todo lo que han aprendido y realmente han soñado con algo que los haga sentirse sanos, plenos, con inclusive pensar en tener relaciones sanas de amistad, de pareja, pero el hecho de pensar de que las personas me van a amar por lo que yo haga por ellos, nada más, pues es una manera de no permitirnos disfrutar ese amor. Y el perdón también aquí es clave, porque, bueno, principalmente ese perdón a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque después tal vez de tantos años que has vivido sin esos límites, entonces, y esos problemas de fronteras, realmente ahí pueden haber expectativas, cambios, ¿verdad? Hay personas que tal vez se van a alejar, personas que ya no van a estar, pero es parte de los ciclos que van cumpliendo las personas en nuestras vidas. Pero aprender a vivir y amar de nuevo de manera sana sí es posible. Entonces podemos entender y aprender a reconocer la diferencia entre las relaciones que funcionan y las que no funcionan. Podemos aprender a dejar las relaciones destructivas y a disfrutar de las buenas relaciones. Podemos aprender conductas nuevas que ayudarán a tener buenas relaciones y que nuestra vida profesional puede ser mejor, que nuestra manera de socializar con otros también puede ser mejor y que sí podemos hacerlo. A veces, inclusive me han preguntado por dónde comienzo después de todo esto que me he enterado. Hay algo muy importante y es la honestidad, es la aceptación. Ya por el hecho de ir aceptando todo esto y salir de ese estado de negación y enfrentar el problema con honestidad, porque puede ser que se te hayan venido ideas a la mente, que hayas pensado que eso es así, pero inclusive puede ser que se haya justificado, incluso espiritualizado tu estilo codependiente. Entonces, llamarle tal vez somos uno y somos una sola carne, así es el matrimonio, eso es lo duro del matrimonio. Yo decidí casarme para poder también apoyarlo a él o apoyarla a ella, ¿verdad? Entonces, hasta se puede sacar un versículo por ahí para poder justificar eso. Entonces, es importante romper con la negación y poder hacerlo también en un estado, en un espacio seguro y ojalá tener un grupo de apoyo. Y ese desprendimiento es un paso necesario también para poder superar la codependencia. Y ese desprendimiento consiste en separarse de lo que uno está obsesionado, de modo que podamos trabajar en nosotros mismos, que el foco, que la atención esté en cada uno de nosotros. Entonces, renunciar a esos esfuerzos por asumir las responsabilidades de otras personas, para que ellos puedan aprender a tomar responsabilidad por ellos mismos. Y así comienzas a tener esa responsabilidad por ti mismo. Entonces, pensar y entender que conforme trates de reparar a alguien, eso no va a suceder. Nosotros podemos sí trabajar de manera intencional en cada uno de nosotros. Hablábamos ahora de los límites, ¿verdad? Y de pensar que siempre adelante es ir hacia adelante y entender que es un proceso natural que se está moviendo. Pero la parte de los límites es clave. Y mejorar ese autocuidado para poder superar esa codependencia. Es decir, ser más consciente de los sentimientos, pensamientos y necesidades propias. Aprender cómo comunicarlos y hacerlos visibles en las relaciones. Y darnos cuenta qué nos gusta hacer, preguntarnos
inclusive cuáles son esas cosas que tal vez hemos dejado de lado, para poder retomarlas. Y es todas esas energías que estábamos gastando en el otro, poder invertirlas en nosotros mismos. Algunas veces vamos a sentir que damos pasos para atrás. Esto también está bien, pero vamos a darnos cuenta que realmente sí estamos avanzando y que vamos a poder salir de ahí, que vamos a poder crecer y que vamos a poder entender eso. La recuperación es lograr el equilibrio y mantenerlo una vez que lo hemos conseguido. Si parece algo demasiado imponente, no nos preocupemos. Podemos hacerlo, podemos aprender a vivir de nuevo, podemos aprender a amar de nuevo. Inclusive podemos aprender a disfrutar en medio de este proceso. Y tal vez sí, tal vez se escucha como, wow, disfrutar, sí. Poder disfrutar cada día y poder centrarnos en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. Si has escuchado todo esto y tal vez consideras que es para vos o para algún amigo, para alguna amiga, tómate el tiempo de enviarle este episodio para que lo pueda leer y para que pueda hacer esa introspectiva. Y yo creo que para cada uno de nosotros es importante tener esa conciencia, porque a veces la misma sociedad, como les digo, canciones, muchos reels he visto y comportamientos que tal vez laboralmente son parte de la cultura del trabajo, pero en realidad hay pensamientos, hay acciones y comportamientos laborales que tienen rasgos codependientes. Y si yo tengo claro en cuál dinámica no quiero estar y en cuál círculo no me quiero mover, entonces puedo perfectamente tener esa conciencia para no permitirme lastimarme. Podemos ir más allá, podemos vivir nuestra vida enfocada en nosotros mismos y con un amor auténtico y sano hacia los demás. Podemos experimentar una vida completamente libre y poder sonreír de nuevo y soltar toda esa tristeza, toda esa depresión, toda esa ansiedad y toda esa culpa también que ha estado reprimiéndote quizás por años. Y no he puesto ejemplos enfocados en las amistades, pero también en temas de amistad se puede desarrollar la codependencia, de ese cuidado extremo, de esa protección, de esa preocupación extrema por las decisiones que toma otra persona y de esa manipulación también que se ejerce, porque hay manipulación de ambas vías. Pero hablando del rol de la persona codependiente, entonces lo empieza a manifestar de muchas maneras. A veces, como les decía al inicio, pregunté a ciertas personas que conozco y poder traer en claro ese concepto de codependencia, se les hacía un poco complicado. Inclusive hay personas que relacionan la codependencia solamente con las drogas o el alcohol, pero eso va más allá. Puede ser un esposo infiel, una esposa infiel, o un esposo adicto a las apuestas, un esposo o una esposa adicto a algún tipo de videojuego, de nightclubs, de diferentes espacios donde esa persona no se siente capaz de salir de ahí. Pero está la otra persona, a la par del dependiente, enojado, intentando controlar, intentando cambiar, pagando detectives privados, haciendo para poder enojarse y enojarse cada vez más, porque no hay límites fuertes para poder decidir. Podemos estar en un mejor lugar del que nos encontramos hoy. Podemos ir trabajando y soltando ese miedo al abandono, trabajar a través de nuestra historia
y poder saber de que sí, si bien es cierto, tal vez hay modelos familiares que nos enseñaron a relacionarnos de esta manera, pero sí podemos aprender a decir no sin culpa, identificar y comunicar esos límites claros. A veces es necesario tomar decisiones drásticas para poder alcanzar nuestra máxima libertad y para poder realmente reconstruirnos con esa esperanza que nos merecemos y con ese estilo de vida que siempre hemos querido tener, con esa paz que cada uno se merece. Y poder entender que reconociendo el problema y poder repararnos a nosotros mismos es una decisión que realmente no nos va a llevar al arrepentimiento, sino nos va a llevar a la felicidad, nos va a llevar a una confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas y poder tener aprendizaje y poder trabajar de manera autónoma, dedicarnos tiempo y planificar esas actividades de ocio, ese hobby que tanto nos gusta y que tal vez en otro momento hemos descuidado. Eso nos puede ayudar bastante. Y a veces este camino puede sentirse un poquito solitario, pero realmente si lo hacemos acompañado de un profesional, se siente muy ameno ese camino también. Y bueno, sí podemos ser libres de la codependencia, sí podemos alcanzar esa libertad y poder reconstruirnos a nosotros mismos. Y bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá, hasta el final de este episodio del podcast. Yo quiero leerles una historia que está en un libro que habla de la codependencia y esta historia dice así. Una mujer se retiró a una cueva en las montañas para estudiar con un gurú. Quería aprender todo lo que se puede saber. El gurú suministró montones de libros y la dejó sola para que pudiera estudiar. Cada mañana el gurú iba a la cueva para comprobar su progreso, llevando siempre un bastón en la mano. Cada mañana le hacía la misma pregunta. ¿Has aprendido ya todo lo que se puede saber? Y cada mañana la respuesta era la misma. No, decía ella, no lo he hecho. Entonces el gurú la golpeaba en la cabeza con su bastón. Esta escena se repitió durante meses. Un día el gurú entró en la cueva, hizo la misma pregunta, recibió la misma respuesta de siempre y levantó el bastón para, como siempre, pegarle a la mujer en la cabeza. Pero esta, con gran rapidez, atrapó el bastón en el aire, impidiendo así ser golpeada. Aliviada por haber puesto fin a los golpes cotidianos, pero temiendo una represalia, la mujer volvió la vista hacia el gurú. Para su gran sorpresa, este le sonrió. «Felicidades», le dijo, «te has graduado. Ya sabes todo lo que necesitas saber». «¿Cómo es eso?», preguntó la mujer. «Has aprendido que nunca aprenderás todo lo que se puede saber», le contestó el gurú. «Y has aprendido a parar el dolor». De eso se trata el tema de la codependencia. Que realmente podamos aprender a parar el dolor, a ser protagonistas de nuestra propia vida y a soltar ese rol de víctima. Y realmente sí es posible. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando. Solo presionas el botón seguir para que puedas estar atento y atenta a las publicaciones. Y me encantaría que si hay algo que quieras comentarme o alguna pregunta que tengas, puedas escribirme a mi cuenta directamente @coachfranrodriguezcr. Me pueden escribir por Instagram y con mucho gusto les estaré contestando los mensajes o si tienen alguna pregunta. Y nos reunimos en el próximo episodio. Chao, chao.